Unidad 4. Operación y mantenibilidad. 4.1. Bitácora de trabajo del sistema gestor de base de datos. Bitácora. Una bitácora es una herramienta que permite registrar, analizar, detectar y notificar eventos que sucedan en cualquier sistema de información. Pueden obtenerse datos específicos de la transacción como operación que se realizó, usuario de base de datos, fecha, máquina, programa, tipo de conexión y estado. 4.1.1. Funciones específicas de las bitácoras. La estructura más ampliamente usada para grabar las modificaciones de la base de datos es la bitácora. Cada registro tiene lo siguiente: nombre de la transacción, valor antiguo y valor nuevo. 4.1.2. Recuperación, rollback. En tecnologías de base de datos, un rollback es una operación que devuelve una base de datos a algún estado previo. Los rollbacks son importantes porque pueden restaurar la base de datos a una copia limpia después de que se hayan realizado operaciones erróneas. 4.1.3. Permanencia. En el contexto de la gestión de datos, commit se refiere a la idea de consignar un conjunto de cambios no permanentes. Una sentencia commit en SQL finaliza la transacción de una base de datos. 4.2. Definición de los modos de operación de un sistema gestor de base de datos: alta, baja y recovery. La vida de todo archivo comienza cuando se crea y acaba cuando se borra. Durante su existencia es objeto de constante procesamiento, que con mucha frecuencia incluye acciones de consulta o búsqueda y de actualización. Alta, baja y recovery. Alta. La operación de dar de alta un determinado registro es similar a la de añadir datos a un archivo. Baja. Existen dos métodos para dar de baja un registro en un archivo. 1. Utilizar y por tanto crear un segundo archivo auxiliar transitorio, también secuencial, copia del que se trata de actualizar. 2. Guardar o señalar los registros que se desean dar de baja con un indicador o bandera que se guarda en un array. Recovery. El propósito de una estrategia de recuperación de copia de seguridad y es para proteger la base de datos contra la pérdida de datos y reconstruir la base de datos después de la pérdida de datos. Las tareas de administración de seguridad son las siguientes: planificación y probar las respuestas a diferentes tipos de fallas, configuración del entorno de base de datos, de copia de seguridad y recuperación, la creación de un programa de copia de seguridad, seguimiento de la copia de seguridad y entorno de recuperación, solución de problemas de la copia de seguridad. 4.3. Comandos de activación para los modos de operación. Comando Startup. Para el arranque de una base de datos hay 3 fases de arranque. Para realizar estas fases podemos realizar Startup más un comando. Las 3 fases son las siguientes. Fase de no montaje. Se leen los parámetros del sistema, se inician las estructuras de memoria y los procesos de segundo plano. La instancia se arranca sin asociarla a la base de datos. Fase de montaje. Se asocia la instancia con la base de datos. Se usa el archivo de parámetros para localizar los archivos de control que contienen el nombre de los archivos de datos y los registros raster. Fase de apertura. Se abren los archivos de datos y los registros raster. La base de datos queda disponible para las operaciones normales. Comandos Shutdown. Shutdown normal. Este es el valor por defecto durante el proceso de parada, no admite nuevas conexiones y espera que las conexiones actuales finalicen. Shutdown Immediate. Se produce una parada inmediata de la base de datos. Durante el proceso de parada no permite nuevas conexiones y las actuales las desconecta. Shutdown Transaccional. Se produce una parada hasta que hayan terminado las transacciones activas. No admite conexiones y tampoco nuevas transacciones. Shutdown Abort. Aborta todos los procesos de una base de datos. Durante el proceso de parada no permite nuevas conexiones y las actuales las desconecta. Manejo de índices. El índice de una base de datos es una estructura alternativa de los datos en una tabla. Los índices tienen las siguientes propiedades: facilidad de uso, visibilidad. Tipos de índices. Índices de árbol B. Estos índices son el tipo de índice estándar. Índice de tablas organizadas. Una tabla de índice organizada difiere de un montón organizado porque los datos es en sí mismo el índice. Índices descendentes. Este tipo de índice almacena los datos en una columna o columnas en orden descendente. Índices de árbol B de racimo. Este tipo de índice se utiliza para indexar una clave de Closure tabla. Mapa de bits y los índices de bitmap join. En un índice de bits, una entrada de índice utiliza mapa de bits para que apunte a varias filas. Índices basados en funciones. Este tipo de índice incluye columnas que o bien se transforman por una función, tales como la función upper, o incluidos en una expresión. Índices de dominio de aplicación. Este tipo de índice se crea por un usuario para los datos en un dominio específico de la aplicación. 4.4.2. Reorganización de índices. Una vez creados los índices, se debe procurar mantenerlos para asegurarse que sigan trabajando en forma óptima. Fragmentación de los índices. Existen 2 tipos de fragmentación. La interna, fragmentación dentro de las páginas individuales de datos e índices con espacios libres. Y la externa, se aplica cuando el orden lógico de las páginas no es correcto, porque las páginas no son contiguas. 4.4.3. Reconstrucción de índices. Es importante periódicamente examinar y determinar qué índices son susceptibles de ser reconstruidos. Normalmente reconstruimos un índice con el comando alter index. Espero les haya gustado. Gracias por su atención.